Que el Señor les bendiga. Qué bueno que de nuevo podamos estar en esta mañana de domingo conectados y de esta manera así reunidos, congregados para, como estamos haciendo con canciones, darle gratitud al Señor, alabarle, pero también para orar y poner nuestras vidas en sus manos por cuanto le necesitamos, y también para ser instruidos, edificados, construidos con su palabra. En esta mañana quiero comenzar orando para que nuestros corazones se dispongan a lo que el Señor sin duda va a hablarnos y sin duda va a ser de una gran bendición para nuestras vidas. Sin duda nos va a preparar para todo lo que viene, que viene de parte del Señor, y que aun cuando podamos estar envueltos en situaciones difíciles, sabemos que Él tiene un plan, que Él lo va a desarrollar y que nosotros tenemos que estar incluidos en ese plan para disfrutar de las maravillas que Él tiene para nuestras vidas y que sin duda va a estar haciendo aún en estos difíciles tiempos. Me gustaría orar para que nuestros corazones se abran, nuestros oídos se abran y podamos recibir esa semilla que es la palabra del Señor y que va a dar lugar al fruto. Oremos pues. Padre Celestial, gracias. Gracias porque tú tienes un plan. Tú tienes un plan, tienes una voluntad, y a pesar de que lo que estamos viviendo es muy difícil, creemos que tú estás haciéndonos caminar en ese plan tuyo, que tarde o temprano va a desembocar en ver tu obra que es buena, tu voluntad que es buena para nuestras vidas. Por eso no queremos salirnos del camino, por eso no queremos pararnos en el camino, sino todo lo contrario, queremos abrir nuestro oído, nuestro corazón a tu voz, a tu guía, a tu consejo, a tu dirección. Ayúdanos en esta mañana a recibir tu palabra. Esa palabra que viene como una semilla que se siembra en nuestros corazones y que sin duda va a llevar fruto. Renunciamos a tanta mentira que está trayendo especialmente miedo a nuestras vidas. Sabemos que las cosas son difíciles, pero también sabemos que tú eres quien nos proteges, quien nos amparas. Te damos gracias porque hasta aquí tú has venido con nosotros y ciertamente se ha cumplido tu palabra de que tú nos acompañas y no nos dejas hasta el fin de nuestros días. Yo también te ruego, Padre Celestial, para que tú me ayudes a compartir la palabra como debo. Todo te lo pedimos y por todo te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues este mensaje lo he querido titular Ser creyentes flexibles. Y he querido titularlo así porque ciertamente necesitamos ser personas muy flexibles para amoldarnos a todas estas nuevas situaciones que nos llegan y que no tenemos más remedio que vivir. Y tenemos que ser flexibles para salir adelante en estas situaciones de forma que podamos salir con el mínimo daño posible, por decirlo de esa manera. Las cosas son muy difíciles. Hay daños que están siendo muy intensos, muy profundos e irreparables. Por eso, como creyentes, tenemos que ser flexibles para amoldarnos a cada nueva situación que vamos a tener que afrontar y poder seguir adelante. Quiero leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 2 y el versículo 22, unas palabras del Señor Jesucristo. Dice así: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Por qué? Porque los odres nuevos son flexibles. Se hinchan y no se rompen conforme el vino nuevo va fermentando. Los odres viejos, endurecidos por haber contenido el vino y haber ya experimentado la fermentación, no son para nada flexibles. Y si se les llenara de vino nuevo, se romperían con la fermentación, perdiéndose el vino y también los odres.
Si buscamos cualquier diccionario, veremos que la palabra flexible significa que tiene disposición para doblarse fácilmente, que es susceptible de cambios o de variaciones según las circunstancias o las necesidades. Eso es ser flexible, que tiene capacidad para doblarse, para extenderse, para modelarse, hacerse sensible a cambios, a variaciones, a circunstancias. Eso es ser flexible. Y podemos entender que lo que Jesús nos está pidiendo, lo que Jesús quiere, es que seamos personas flexibles, como los odres nuevos, para poder albergar en nosotros la maravillosa obra que Él va a hacer. Esa obra de Jesús no cabe en odres viejos por cuanto son duros y no permiten que quepa en ellos la obra que Jesús vino a hacer y que Jesús todavía está haciendo y que Jesús va a hacer. Necesita de flexibilidad para darle cabida, para poderla contener. Necesita ser flexible para amoldarse, no a lo que nosotros entendemos, no a lo que nosotros queremos, sino amoldarse a lo que Él quiere. Ahora, esta flexibilidad tenemos que tener mucho cuidado cómo la entendemos, porque no podemos entenderla como consentir el pecado en nuestra vida. No podemos entender esta flexibilidad a la que estamos llamados como en aceptar cualquier tipo de freno a nuestra fe en Jesús, cualquier tipo de impedimento a nuestra fe en Jesús. Tampoco podemos entender esta flexibilidad como aceptar cualquier tipo de peso que este mundo nos va poniendo encima y que nos dificulta nuestro caminar en la voluntad del Señor Jesucristo. No, esta no es la flexibilidad a la que Dios nos está llamando. El apóstol Pablo entiende bien cuál es esta flexibilidad y nos enseña que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para no ser llenos de tanta cuestión, de tanto pensamiento como nos quiere llenar este mundo, incluso de tanta mentira como la que nos quiere llenar este mundo y que nos van a estorbar en nuestro caminar con Jesús. También nos enseña que no nos podemos amoldar a este mundo, todo lo contrario, nos tenemos que amoldar a la voluntad de Dios. Por lo tanto, no podemos ser rápidos, no podemos ser ligeros en intentar adoptar de cualquier manera esta flexibilidad a la que Jesús nos está llamando. No es una flexibilidad para amoldarnos a cualquier tipo de idea que nos llegue, y mucho menos para amoldarnos a cualquier tipo de mentira que nos llegue. No es una flexibilidad que nos amolda a cualquier tipo de plan que se nos proponga. No es eso, no es esa la flexibilidad a la que nos está llamando Jesús. Nos está llamando a ser flexibles a su enseñanza, a su voluntad, para caminar en el camino que Él tiene diseñado para nosotros, ciertamente un camino de bendición. Una traducción bíblica de este versículo dice así: el vino nuevo es para odres frescos, acabados de acondicionar. El Señor quiere moldearnos a todos y moldear todas nuestras áreas y aspectos de nuestra vida conforme a su voluntad, conforme al plan que Él tiene. Precisamente, aquellos que estaban escuchando aquellas enseñanzas de Jesús, muchos de ellos eran religiosos que no querían amoldarse a esta enseñanza que estaba trayendo Jesús, sino que se aferraron a las antiguas enseñanzas. Aquellos religiosos no alcanzaron nada de las bendiciones que Jesús estaba trayendo. Jesús enseñó que el reino de los cielos, el reino de Dios se estaba acercando y que por lo tanto tenían que creer su palabra, tenían que creer sus enseñanzas. Aquellos religiosos estrictos, duros, que ya no permitían más trabajo de moldeo en sus vidas, no estaban dando cabida a esa nueva enseñanza y evidentemente se estaban perdiendo el cumplimiento de las promesas de Dios para ellos, que se estaban cumpliendo precisamente en Jesús. Yo quiero deciros que hay promesas que Dios quiere y tiene y va a cumplir.
pero no la va a cumplir conforme a nuestra forma de entender las cosas. Es por eso que tenemos que ser urgentemente flexibles, para que cuando Dios comience a cumplir promesas, a bendecir de forma tremenda y maravillosa nuestras vidas, seamos verdaderos receptores adecuados, receptores bien moldeados, receptores limpios para todo lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Si no somos flexibles, si por el contrario somos duros, nos vamos a romper en las manos del Señor. Que ciertamente esto ya lo había dicho el Señor a su pueblo cuando por medio del profeta Jeremías les habla diciéndoles: quiero que seáis como barro en mis manos, para que yo os pueda modelar, para que yo os pueda formar conforme a mi voluntad. Ese fue el mensaje que Dios le dio a su pueblo. Pero ese mensaje es válido para nosotros hoy. El Señor nos está diciendo que Él no puede trabajar, que Él no puede bendecir a aquellos que son duros de corazón, o como dice la Biblia, duros de cerviz. Aquellos que tienen un entendimiento rígido y no se dejan moldear por las enseñanzas de Jesús. Tenemos que ser flexibles para que quepa lo nuevo que va a hacer el Señor. Tenemos que ser flexibles para ver que ya el Señor está haciendo cosas nuevas. El plan del Señor, la bendición del Señor necesita encontrar flexibilidad en los hijos de Dios. Flexibilidad es fe, es aceptación, es entrega. La flexibilidad es incompatible con la dureza de corazón. La flexibilidad es incompatible con la falta de entendimiento. Más que con la falta de entendimiento es con el posicionamiento en que esto es lo que entiendo y no quiero entender otra cosa. La flexibilidad es incompatible con la incredulidad. La flexibilidad es incompatible con la falsedad, que quiere, en base a lo que ya entiendo de parte del Señor, solo y exclusivamente beneficiarse. La flexibilidad es incompatible con las costumbres, porque las costumbres nos han moldeado de tal manera que ya no queremos otra cosa porque es lo que hemos hecho siempre. Así que la flexibilidad es incompatible con la dureza de corazón, con la falta de entendimiento, con la incredulidad, con las costumbres. Flexibilidad es reconocer que Dios es soberano y Dios puede hacer las cosas como Él quiera. Cuando conocemos a Dios, sabemos que Dios no va a hacer las cosas precisamente ideadas para hacernos daño. Sabemos que Dios puede hacer lo que quiera, Él es soberano, pero sabemos que sus planes son planes de bien. Flexibilidad es reconocer que Dios tiene un plan con todos y con cada uno de nosotros. Es reconocer que quizás nuestros caminos no son sus caminos, como ya dijo en el profeta Isaías, capítulo 55. Podemos entender que estamos en un camino de Dios. Y flexibilidad precisamente es reconocer que Dios tiene un plan y que lo mismo tengo que cambiar mi camino. Flexibilidad es reconocer que Dios puede hacer en su obra en una forma distinta a lo que yo pienso. A veces, como Iglesia del Señor, hemos creído que Dios tiene que hacer las cosas de una forma. Y Dios irrumpe y las hace de otra. Y por cuanto las hace de otra, le decimos no. Este no puede ser Dios, porque Dios siempre ha hecho las cosas así. Y podemos estar cayendo en dureza de entendimiento, dureza de corazón, y no ser flexibles. Flexibilidad es reconocer que Dios es soberano. Flexibilidad es reconocer que Dios tiene un plan. Y flexibilidad es reconocer que Dios puede hacer su obra en forma distinta a lo que nosotros esperamos que la haga. Y flexibilidad es reconocer que los recursos de Dios son infinitos y que aún para nosotros pueden ser recursos insondables. Y la Biblia está llena de ejemplos que nos hablan cómo Dios intervino y usó recursos que no se esperaban para nada los que creían en Dios, que Dios los iba a usar. No más lejos podemos ver ese ejemplo de cuando el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia
Y precisamente para decretar libertad, Dios usa a alguien que no era creyente y que era Ciro, precisamente quien los tenía cautivos. Fue un recurso que nadie se esperaba que Dios iba a usar y Dios lo usó. O como cuando en pleno tiempo de escasez, de crisis profunda, el profeta Elías es alimentado con pan y carne que le traen los cuervos y bebe agua de un pequeño arroyo. Y Elías conserva su vida. ¿Y quién le iba a decir a Elías que iba a ser alimentado por cuervos? Dios usó recursos que él no se esperaba, pero Dios los usó. ¿Por qué? Porque los recursos de Dios son infinitos y aún insondables para nosotros. Podemos llegar a pensar cómo Dios lo puede hacer cuando Dios empieza a usar recursos que ni nos imaginamos que Él podía utilizar. O viniéndonos un poco más cerca, en el caso del apóstol Pedro, cuando por seguir a Jesús su familia pues dejó de recibir ciertos ingresos y Pedro se preocupa en cómo va a pagar los impuestos. Y Jesús utiliza un recurso que nadie se imaginaba. Envía a Pedro a pescar diciéndole que en el primer pez que pesque, allí en la boca del pez habrá dinero para pagar los impuestos de él, Pedro, y de Jesús. Y así fue. Eso es flexibilidad. Estar dispuestos y preparados para que Dios haga su plan como Él quiere y no tanto como nosotros entendemos. Ahora la pregunta entonces es ineludible: ¿cómo puedo yo hacerme flexible? Bien, Jesús enseñó cuando comienza su ministerio, su trabajo entre las personas. Él enseñó que el reino de Dios se ha acercado y que teníamos que creer en el mensaje que venía de parte de Dios, en el Evangelio, para poder entrar a ese reino, para poder entrar a esa nueva dispensación de bendiciones y de talentos y dones y de poder de Dios. Teníamos que creer el mensaje. El apóstol Pablo enseña que debemos de renovar nuestra mentalidad para comprobar la buena voluntad de Dios para nosotros. Es indudable entonces que necesitamos la palabra del Señor, las enseñanzas de Jesús para renovarnos y para hacernos flexibles. La palabra del Señor, las enseñanzas de Jesús son herramienta para que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nosotros y hacernos creyentes flexibles. Pero es a medida que vamos aplicando la palabra del Señor a todas las áreas de nuestra vida que nos iremos haciendo cada vez más flexibles a su voluntad y nos iremos haciendo mayores receptores de todos sus dones, de todas sus capacidades, de todos sus talentos, de todas sus bendiciones. No nos podemos conformar con recibir la palabra, sino es necesario aplicarla a nuestras vidas. Aplicar la palabra a nuestras vidas como herramienta que nos va haciendo flexibles. Es dejar que la palabra de Dios, al hacerla práctica en nuestra vida, al obedecerla, nos vaya transformando. Quiero terminar diciendo que, como iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que ser flexibles para no quedarnos fuera de la obra que el Señor Jesús ya está haciendo. Tenemos que dejar que su palabra moldee nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender, nuestra forma de vivir y nuestra forma de servirle. Para ciertamente no quedarnos fuera en este nuevo tiempo y en esta nueva obra que el Señor Jesús ya ha iniciado. Es por esto que me gustaría terminar orando. En primer lugar, orar por aquellos que os estáis acercando a Jesús, que estáis dando vuestros primeros pasos en Jesús, que os estáis conectando en vuestras primeras veces con nosotros y estáis queriendo creer, entender a Jesús. Quiero orar para que tú puedas ser hecho una persona flexible y sobre ti no pesen costumbres o otras enseñanzas de tal manera que impidan creer a Jesús y recibir toda la vida de bendición que Él tiene para ti.
Me gustaría orar en primer lugar por ti. Haz esta oración juntamente conmigo, yo te quiero guiar, son palabras sencillas, pero hazlas de todo corazón. Esta oración que vas a hacer es el inicio del trabajo que va a hacer Jesús contigo, que va sin duda a comenzar a hacerte una nueva persona, más flexible, para que quepa en ti todo lo que Él tiene para darte. Puedes, si quieres, repetir conmigo y decirle: Señor Jesús, yo quiero ser esa persona flexible, flexible en mi mente y en mi corazón, para conocer el camino por donde tú me quieres llevar, para recibir esa nueva vida que tú me quieres dar, para recibir esos talentos para vivir, esas capacidades para vivir que tú me quieres dar. Y por supuesto, para ser bendecido por ti en mis debilidades y en mis necesidades. Señor Jesús, quiero decir no a mis costumbres y a otras enseñanzas para que no me impidan creerte a ti y aceptarte como mi único Salvador y mi Señor. Decido en esta preciosa mañana abrirte mi corazón e invitarte a entrar, a que perdones todo lo que he hecho hasta este día que ha impedido que yo pudiera conocerte y que yo pudiera recibirte como mi Salvador. Perdóname. Y te abro mi corazón, entra y quédate a vivir en mí para siempre. Guíame a ser la persona nueva que tú quieres que yo sea. Guíame en el camino de tu voluntad. Que así sea. Amén. Qué bueno que has hecho esta oración, porque has dado lugar en tu vida a Jesucristo, a Jesús de Nazaret. Sin duda que Él va a comenzar a trabajar contigo en una nueva vida que Él tiene para ti, cargada de bendiciones y cargada de planes que sin duda te van a hacer disfrutar, pero por sobre todas las cosas, cuando termines tu vida en este mundo, te van a llevar a vivir en el cielo con Él. No terminarás perdido en otros mundos, no terminarás simplemente hecho un puñado de polvo, no terminarás, por supuesto, separado de Jesús para siempre, condenado en la condenación eterna, sino que vas a estar con Él en el cielo. Ahora tienes que dejar que tu vida sea construida por Jesús y hay varias formas para hacerlo. Las más sencillas, y yo creo que son las principales, es, por supuesto, leer y meditar y aprender de sus enseñanzas, que se encuentran en los Evangelios y en todo el Nuevo Testamento. También orar es hablar con Jesús. Cuéntale cuáles son tus sueños, cuéntale también cuáles son tus miedos y tus debilidades para que Él te perdone y te libre de ellas. Pídele en tus necesidades para que compruebes cuál es el poder de Jesús para bendecirte. Pídele también por las necesidades de los que te rodean y dile a Jesús que te ayude a ayudar a otros y a llevarles este precioso mensaje que tú acabas de recibir. Y por supuesto, conéctate con otros cristianos que ya están caminando en la voluntad del Señor. De alguna manera ponte en contacto con nosotros vía nuestra página web o ponte en contacto con creyentes que respetan la Biblia, las enseñanzas de Jesús. Es su norma fundamental y principal de vida y de conducta. Y de esa manera, con la palabra del Señor, con la oración y con la asociación con otros creyentes, tu vida va a crecer de una forma preciosa. Pero quiero terminar orando por todos aquellos que ya estamos caminando dados de la mano de Jesús, pero que entendemos que quizás también puede haber costumbres en nuestras vidas, formas de pensamiento que pueden frenarnos en entrar a este momento, a este tiempo nuevo y a esta obra nueva que Jesús tiene para nosotros. Me gustaría terminar orando así, depositándonos en las manos del Señor Jesús para hacernos creyentes flexibles, donde quepa toda la obra maravillosa que Jesús va a hacer en nosotros. Oremos en este precioso momento. Cierra tus ojos. Aíslate ahora mismo de cualquier ruido. Y deja que el Señor Jesucristo, por medio de la palabra que te he compartido y por medio de la obra del Espíritu Santo que está ahí en ti y contigo, trabaje para hacerte flexible.
Jesús de Nazaret, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos que tú quieres hacernos odres nuevos, gente flexible, para entender y caminar conforme a tu voluntad, y para entender y caminar con la capacidad y el poder que tú quieres poner en nuestras vidas y las bendiciones que tú quieres derramar en nosotros. Nos entregamos en esta mañana a ti para ser moldeados por ti. Queremos ser flexibles. Es por eso que renunciamos a nuestra propia costumbre, nuestra propia manera de hacer las cosas. Renunciamos a nuestros propios pensamientos y entendimientos que nos puedan separar de lo que tú nos estás hablando y enseñando ahora. No queremos que nuestra vida la moldee nuestra propia enseñanza, nuestros propios pensamientos, nuestras propias costumbres. Y mucho menos, Jesús, queremos que nuestra vida la moldee las enseñanzas que pueden estar en contra de las tuyas y que vienen de este mundo para encontrar cabida en nuestro pensamiento. No queremos las mentiras que vienen de este mundo y que quieren encontrar cabida en nuestro corazón. Queremos que nos moldees y nos hagas flexibles con tu palabra, con tu voluntad. Ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos en esta mañana. Señala en nosotros lo que se ha endurecido. Señálalo para poderlo entregar en tus manos y ser libre de esas áreas que en nuestra vida ya se han endurecido y que no sirven para trabajar en este nuevo tiempo que tú quieres iniciar con nosotros. Nos ponemos ahora en tus manos, Espíritu Santo. Ayúdanos. Ayúdanos a ser flexibles. Enséñanos con tu palabra, con las enseñanzas de Jesús. Amén. Qué momento más precioso. Porque el Espíritu Santo de Dios está ya haciendo un trabajo en nosotros necesario para entrar a recibir ese vino nuevo que el Señor Jesús tiene preparado para nosotros. Esa voluntad que es buena, con la que nos quiere conducir en estos tiempos que son ciertamente difíciles. Qué bueno que le hayamos dado lugar al Espíritu Santo de Dios y a la palabra del Señor Jesucristo. Porque sin duda el Señor nos va a moldear y hacer de nosotros esas vasijas útiles, eficaces en sus manos. Quiero ahora también orar por todos aquellos que estáis viviendo un mal momento por causa de la enfermedad o por causa de una circunstancia económica difícil. Porque creemos que el Señor Jesús, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, de la misma manera que cuando estuvo en esta tierra sanó enfermos, hoy también nos puede sanar. Y creemos que como Él nos enseñó a orar, pidiendo el pan de cada día, es por tanto que Él tiene poder para proveernos de tal manera que no nos falte. Así que si estás en alguna de esas circunstancias difíciles, sea enfermedad o sea una economía ahora precaria, pon tu mano en el corazón. Vamos a orar creyendo que Jesús de Nazaret tiene el poder para bendecirte. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Salvador, el sanador y el proveedor, bendigo a aquellos que me están escuchando y que están en un momento de enfermedad. Tú sanaste enfermos, Jesús. Y tu misma palabra nos dice que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre, que tú no has cambiado. Por lo tanto, creemos que tienes hoy poder para sanar. Como enseñó el apóstol Pedro, que orásemos por aquellos que estamos enfermos. Porque por sus llagas, por las heridas que Jesús recibió, nosotros recibimos salud. Así que oramos por todos aquellos que nos están escuchando y que están enfermos, para que en el nombre de Jesús sean sanados. Y oramos también por todos aquellos que están en una situación precaria en sus economías. Oramos para que tú les proveas
de todo lo necesario y no pases necesidad. De la misma forma, Jesús, que en una ocasión multiplicaste el pan y los peces, haz el milagro de provisión para aquel que tiene necesidad. Todo esto lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Sin duda alguna, Jesús no cambia y en Él podemos poner nuestra esperanza. Yo suelo decir que la fe en Jesús es vida. Y es vida en abundancia, como Él mismo dijo. Y que todo aquel que en Él cree no es avergonzado. Así que no nos avergüenza esperar en que Jesús haga un milagro allí donde tenemos necesidad. Bien, hasta aquí este momento con la palabra del Señor en este domingo precioso. Pues os invito a volveros a conectar el lunes en ese estudio bíblico que tenemos acerca de Jesús de Nazaret, o el próximo jueves en un nuevo momento donde nos reunimos en torno al Señor Jesús y le podemos dar gratitud, orar y recibir también su palabra. Sin más, pues os deseo que el Señor os bendiga abundantemente y que os llene de su paz y de su gozo. Amén.